El conflicto en Ucrania está obligando a las águilas migratorias a cambiar sus rutas de vuelo. Antes de los conflictos, las águilas reales utilizaban ciertos puntos de Ucrania como sitio de reproducción y anidamiento. Hasta hace 2 años se llegaron a registrar hasta 18 especímenes por zona. Hoy en día, si llegan 6, es mucho. Incluso hay puntos en los que de plano no llegó ni una. Y es que ahora las águilas tienen que rodear los puntos de conflicto, desviarse o ya de plano seguirse de largo. Estos cambios podrían afectar la alimentación de los polluelos y por lo tanto el crecimiento y la fecha de plumaje de los juveniles, lo cual podría generar una menor tasa de supervivencia. Así que ahora, aparte de encontrarse amenazada, también tiene que lidiar con los conflictos de la humanidad. Los conflictos en la humanidad han estado presentes desde siempre, desde que los clanes se peleaban con otro clan por los recursos y el espacio, hasta que hoy en día se siguen peleando por los recursos y el espacio. En un principio estos conflictos no afectaban tanto al medio ambiente porque no éramos tantos, pero de unos cientos de años para acá sí que somos muchos y ahora los conflictos que tenemos no solo nos afectan a nosotros como humanos, sino a los demás habitantes del ecosistema. Un ejemplo de cómo los conflictos humanos pueden afectar al ecosistema es lo que pasó en Mozambique, en una reserva que se llama Gorongosa. Aquí, en Mozambique, entre los años 1975 y 1990, hubo un conflicto civil. Fueron tantos años de conflicto que los habitantes tuvieron que buscar alternativas para seguir financiándose y lo que se les ocurrió fue empezar a cazar a los grandes herbívoros de este lugar y empezaron a cazar a los elefantes, a las cebras, a los ñus, etc. Pero sobre todo a los elefantes. Se alimentaban de ellos y por supuesto vendían el preciado marfil, con lo que después compraban armas. Fue tanta la presión ejercida que desaparecieron al 90% de los elefantes de esta región. Y el 10% que sobrevivió hizo prácticamente lo imposible. Cuando digo lo imposible, de verdad que no exagero. Ya que estudios revelan que hoy en día hasta el 50% de la población de elefantes de esta área no tiene colmillos. Y es que décadas de caza furtiva parecen haber hecho que desde un punto de vista evolutivo, la falta de colmillos sea más ventajosa. En solo 2 décadas han cambiado los rasgos de la población de elefantes, y como el no tener colmillos es hereditario, el cambio evolutivo podría mantenerse durante al menos varias generaciones más, incluso cuando la caza haya disminuido. Para que se den una idea de lo importante que es este cambio, si los seres humanos tuviéramos una alteración igual en nuestro ADN, naceríamos con los dientes súper frágiles y nos faltarían los incisivos superiores, que son lo equivalente a los colmillos en otros animales. Ahora, otro problema es que los colmillos en los elefantes justo tienen una función muy importante y esto es para rascar en la tierra y buscar agua o minerales en el lodo o también para rasgar la corteza de los árboles y poder alimentarse. Además, surgieron otros problemas, porque aparte de cazar a los elefantes, como les contaba, también cazaron a las cebras, a los ñus y a otros herbívoros. Para que se den una idea de lo grave y horrible que estuvo esto, antes del conflicto, la población de las cebras se contaba por centenares. Después del conflicto, si encontraron 12 cebras, fue muchísimo, en serio. Entonces, ahora que faltaban los herbívoros, la hierba comenzó a crecer a lo loco. Primero comenzaron a crecer ciertas plantas que son bien invasivas y empezaron a desaparecer a otras que eran nativas del lugar porque les ganaban los nutrientes y la poca agua que hay. Y además empezó a crecer muchísimo el pasto. Por lo tanto, esto generó que en las épocas de calor se generaran incendios forestales de gran magnitud. Y este fenómeno evolutivo no es especial de Mozambique. También en Sudáfrica pasa algo muy similar, pero ahí de plano el 98% de los elefantes ya no tiene colmillos. Otros países en los que también se han visto cambios similares son en Tanzania, en Uganda y en Kenia. Así que estos elefantes sobrevivieron, pero ¿a qué costo? Pobres elefantes, ya quedaron todos traumados. Es que ¿qué pasa con los cazadores furtivos? Es que son que también son ¿o no? En fin, podríamos creer que estos conflictos, al igual que el beso en la boca, son cosa del pasado, pero no es así. La verdad es que en la actualidad seguimos en las mismas. Y es que los actuales conflictos en Ucrania ya comienzan a darle batalla a la naturaleza.
Por ejemplo, quisiera hablarles de una reserva súper importante que se llama Reserva de la Biosfera del Mar Negro. Esta reserva se encuentra en Ucrania y es un refugio para miles de aves. Este sitio también es un sitio Ramsar, lo que significa que están protegidas por ser consideradas cunas de diversidad biológica, es decir, son uno de los entornos más productivos del mundo. Así que en esta reserva hay más de 120,000 aves que dependen de ella para pasar el invierno. Y en este lugar podemos encontrar al águila cola blanca, a la cerreta mediana y a la cigüeña común, solo por nombrar algunas que anidan en estos humedales. La reserva también alberga a la rata topo de arena, la cual se encuentra en peligro de extinción para variar, al delfín mular, que por cierto también hay en México en el Mar de Cortés, y también hay flores exóticas, innumerables moluscos y decenas de especies de peces. Ahora, esta reserva que es tan hermosa y perfecta tiene un pequeño detalle, una cosa así. Y es que este lugar está ocupado por tropas rusas. En estos momentos todavía no hay informes de los daños que pueden estar causando en esta reserva natural, pero lo que sí se sabe es que han estado generando incendios tan grandes que de plano se pueden ver desde el espacio, lo que genera bastante preocupación porque se están destruyendo todos estos hábitats que tendrían que ser ocupados cada invierno por las aves migratorias. Además de humedales, Ucrania tiene otros ecosistemas que también son muy importantes. Tiene, por ejemplo, bosques y tiene estepa. La estepa es súper importante porque es aquí donde podemos encontrar el permafrost. Recordemos que el permafrost es esta capa del suelo que se encuentra congelada y es aquí en donde hay un gran depósito de carbono. Si esta estepa llegara a ser perturbada y se derritiera el permafrost, todo este carbono regresaría a la atmósfera. Si ustedes no saben qué es lo que pasa cuando el carbono sale a la atmósfera, entonces vayan a nuestro capítulo anterior porque allí explico súper bien qué es lo que sucede con este carbono. Otros animales que también se encuentran en riesgo por la ocupación son unos que viven en una reserva que se llama Ascania Nova. Y son los antílopes saiga, que parecen animales que salieron de Star Wars y que, por cierto, ya se encontraban en peligro de extinción. De hecho, este tipo de antílope ya estaba prácticamente extinto en Ucrania. Tiene poco que con esfuerzos de conservacionistas lograron reintroducir a la especie. Y bueno, los conflictos humanos destruyen hábitats, extinguen a la fauna, generan contaminación y prácticamente rehacen al ecosistema por completo, con consecuencias que se extienden por décadas. Se han realizado pocas investigaciones a gran escala sobre los efectos en el ecosistema que tienen los conflictos. Y es que es difícil de creer, pero a la vez es bastante obvio que la destrucción del medio ambiente muchas veces es parte de la táctica militar. Han habido casos como el conflicto de Vietnam, en donde se utilizó el famoso agente naranja, que se trata de un herbicida defoliante que lo que hace es que genera que se le caigan las hojas a los árboles y a la vegetación y de esta manera el enemigo ya no se puede esconder en la selva. Pero no crean que fue en una franjita ahí nomás como para que no se escondieran. No, en verdad, en varias hectáreas de selva tiraron este herbicida. Otro ejemplo es el que sucedió en Kuwait con la quema de pozos petroleros, donde se sabe que se trató de una estrategia militar por parte de Irak, en la que antes de desocupar el país, porque ya habían sido derrotados, iniciaron incendios en los pozos petroleros y no solo eso, sino que también parte de la táctica era poner minas alrededor de los pozos para que la ayuda no pudiera llegar de manera tan fácil, para que no apagaran los incendios tan rápido. Para que se den una idea de lo gravísimo que fue esta táctica militar, los incendios comenzaron en enero y no fue hasta 10 meses después, en noviembre, que se logró apagar el último de ellos. Y pues ya podrán suponer el grave daño que esto causó al ecosistema. No solo porque el aire se volvió totalmente tóxico, sino porque se quedaron en penumbras por mucho tiempo y porque el alquitrán y el petróleo comenzaron a formar lagunas que después se secaron y justo ahí es donde quedaron atrapados muchísimos animales. Y es que una de las estrategias más famosas tiene que ver con destruir o quemar los recursos antes de que estos caigan en las manos enemigas. Y ustedes se preguntarán, ¿qué de plano no hay un rayito de esperanza? ¿No hay un solo lugar que se haya recuperado después del conflicto? Y yo les diré que sí, pero no son tantos y a veces solo son temporales. Por ejemplo,
En la franja de Corea del Norte y Corea del Sur hay un terreno que como tal es la franja que divide a los países, y aquí está prácticamente prohibida la entrada a los seres humanos, lo que genera que se vuelva un refugio para ciertas especies raras, como por ejemplo las grullas de corona roja, los osos asiáticos y de pronto se pueden ver uno que otro tigre siberiano. Otro ejemplo es el que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Aquí las especies de peces que eran comercializadas tuvieron el chance de recuperar las poblaciones, porque en esas épocas se requisaron los barcos para llevárselos al conflicto y también se reclutó a los pescadores. Aún así, esta recuperación de las poblaciones fue algo totalmente temporal, porque en cuanto terminó el conflicto, pues los pescadores volvieron al mar. Ahora, un ejemplo esperanzador es el que les contaba de la reserva de Gorongosa. Después de estos conflictos civiles, lo que sucedió es que varios científicos tomaron el control de esta área, entre ellos zoólogos, biólogos, ecólogos, etólogos. Todos ellos se dieron a la tarea de cuidar este espacio y de empezar a reintroducir a las especies. Empezaron a cuidar a los elefantes, a reintroducir cebras, hipopótamos, ñus, y ya cuando tuvieron una población estable, entonces comenzaron a reintroducir a los herbívoros y reintrodujeron a los perros salvajes, que de plano ya no había ni uno. Empezaron a reintroducir a los leopardos, que de hecho después de los conflictos ya solo había el registro de un leopardo macho en toda el área, y empezaron a reintroducirlos, y también empezaron a cuidar más a los leones. También implementaron el patrullaje para evitar la caza furtiva. De hecho, varios miembros de estos patrullajes son excazadores que ahora ya están reformados y que entienden que les da muchísimo más beneficio económico y ecológico el mantener a estas especies vivas que cazarlas y venderlas. Y pues hoy en día Gorongosa es un gran ejemplo de esperanza. Y esta esperanza y buenos resultados son el fruto de el trabajo de muchos científicos, porque el recuperar un área natural no solo es reintroducir especies así nada más porque eran las que estaban antes. Tiene que haber un estudio antes de esto, tienes que saber cómo se comportan los animales, qué es lo que les hace falta, tienes que estarlos monitoreando todo el tiempo. De hecho, es raro el animal que está en esta zona que no trae un collar con GPS, porque todo el tiempo los están monitoreando. Tantito ven que se salen un poco de la reserva o que se mueven medio raro, que cambian sus patrones de movilidad, luego van a echarles un ojo porque saben que algo les pudo haber pasado. La respuesta rápida de los elefantes africanos nos da un poquito de esperanza, porque nos damos cuenta que hay muchas especies que son capaces de adaptarse al cambio. Pero a la vez es muy aterrador porque también sabemos que hay varias especies que de plano no lo van a lograr. Para otras especies, la contaminación, el cambio climático y los conflictos de los humanos van a ser insuperables. La esperanza que tenemos por la recuperación del planeta no es algo que suceda mágicamente o que sea totalmente espontáneo, sino que es algo que se recarga verdaderamente en la voluntad de los seres humanos. Mientras nosotros sigamos llevando a cabo las mismas prácticas, créanme, no vamos a tener una sola mejoría. Para poder hacer un cambio hay que conocer el contexto, y justamente ese es el objetivo de estos videos, porque el trabajo de los biólogos también consiste en dar a conocer el contexto, la historia y las problemáticas, para que las personas puedan estar bien informadas y se puedan tomar decisiones totalmente diferentes a las que, como ya vimos en el pasado, no funcionaron de nada. Así que si a ustedes les están gustando estos videos, por favor denle clic en suscribirse, denle like, compártanos con todos sus amiguitos y pues yo los veo en el siguiente capítulo. Hasta la próxima. Estos cambios pueden afectar a los polluelos. A los polluelos. Este fenómeno evolutivo no es especial de Zimbabue, sino que... ¿Zimbabue? No, Mozambique. Bueno, son vecinos, no importa. No es cierto, otra vez.